vamos a hablar de la... Ok, buenas noches. Este es el grupo que va a estar hablando sobre la musculatura de las extremidades y cada una de nosotros vamos a estar intercambiando nuestras opiniones sobre el mismo tema. Mi nombre es Nayeli, quien le estará hablando sobre el inicio de este tema. Eh, la musculatura de las extremidades. La musculatura de las extremidades deriva de las células ven- ven- ventrolaterales de los somitas que migran hacia esas estructuras para constituir los músculos. Y al inicio, estos componentes musculares muestran una segmentación que coincide con la somitas de los que derivan. Sin embargo, al elongarse las yemas de las extremidades, el tejido muscular se divide en primer lugar en componentes flexores y extensores. Y luego ocurren divisiones y funciones adicionales, de tal modo que un solo músculo puede ser integrado a partir de más de un segmento original. El patrón muscular complejo que resulta está determinado por el tejido conectivo que deriva del mesodermo de la placa lateral. Continuamos. Aquí podemos ver esta imagen que nos muestra las células de las extremidades que derivan de los somitas en niveles segmentales específicos para la extremidad superior. Estos segmentos son el C5 a T7. Aquí podemos ver las secciones y para la extremidad inferior son de L2 a S6. Por último, los músculos derivan de más de un segmento de tal modo que el patrón de segmentación inicial se pierde. Ok, entonces continúo yo leyendo sobre las yemas de las extremidades superiores. Estas se sitúan frente a los cinco segmentos cervicales inferiores y los dos torácicos superiores. En la figura 12C, como acabó de mi compañera interpretar, en tanto las yemas de la extremidad inferiores se ubican al nivel de los cuatro segmentos lumbares inferiores y los dos sacros superiores. Tan pronto como se forman las yemas, las ramas ventrales primarias de los nervios espinales correspondientes penetran al mesenquima. Al inicio de cada rama ventral ingresa una rama dorsal y ventral que derivan de un segmento espinal específico. Pero pronto las ramas de sus divisiones respectivas comienzan a unirse para constituir nervios dorsales y ventrales grandes. En la figura 12.7, en esta podemos ver que así es el nervio radial que inerva la musculatura extensora. Se integra a partir de una combinación de ramas segmentarias dorsales, en tanto a los nervios cubital y mediano que inervan la musculatura flexora. Este forma una combinación de ramas ventrales junto después de que los nervios ingresan a las yemas de las extremidades, entran en contacto íntimo con la condensación mesodérmicas que se están diferenciando y en contacto temprano entre las células nerviosas y las musculaturas y las musculares es un prerequisito para su diferenciación funcional completa. Los nervios espinales no solo desempeñan un papel importante en la diferenciación y en la inervación motora de la musculatura de las extremidades, sino que también proveen la inervación sensitiva para los dermatomas. Si bien el patrón dermatómico original se modifica con el crecimiento,
y la rotación de las extremidades. Aún es posible reconocer una secuencia ordenada en el adulto, como se ve en la figura 12.8. Continúa la otra persona que sí. Hello. Bien, yo voy a continuar hablándoles sobre la regulación molecular del desarrollo de las extremidades. La posición de las extremidades a lo largo del eje cráneo-caudal en las regiones del flanco del embrión está regulada por los genes HOX que se expresan en todo este eje. Estos genes de homosecuencia se expresan en patrones superpuestos desde la región cefálica hasta la caudal, con algunos límites más craneales que otros. Por ejemplo, el límite craneal de la expresión de HOX8 corresponde al borde craneal de la extremidad superior y la expresión inapropiada de este gen modifica la posición de estas extremidades. La determinación de la extremidad anterior está regulada por el factor de transcripción TBX5. La determinación de la extremidad posterior está regulada por la TBX4. Una vez que se determina la posición a lo largo del eje craneocaudal, el crecimiento debe de regularse sobre los ejes proximal, anteroposterior y dorsoventral. El crecimiento de las extremidades inicia por la acción del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 10 al que secretan las células del mesodermo de la placa lateral. Una vez que se inicia el crecimiento de las proteínas morfogénicas óseas que se expresan en el ectodermo ventral, introduce la formación de la CEA. Al generar señales por medios del gen de secuencia MSX2, la presencia del gen radical fringe RFNG, un homólogo del gen fringe de la drosopila en la mitad dorsal del ectodermo de la extremidad. Limita la localización de la CEA al extremo distal de las extremidades. Este gen introduce la expresión de SR2, un homólogo del gen cerrante de la drosopila, en el borde ubicado entre las células que expresan. Continúe, por favor. Que expresan RFNG y las que no lo hacen en este límite que establece la CEA, la formación del borde mismo se ve facilitada por la expresión de Engraillet 1, N1, en las células del ectodermo ventral, debido a que este gen reprime la expresión de RFNG. Una vez se establece la cresta expresa de FGF4 y FGF8, se mantiene la zona indiferenciada. La población de las células mesenquimomatosas en proliferación rápida adyacente de la cresta. El crecimiento distal de la extremidad tiene lugar entonces gracias a las células en polirefacción rígida bajo las influencias de los FGF. Al tiempo que ocurre el crecimiento, las células mesenquitomatosas en el extremo proximal de la zona indiferenciada ya no reciben influencia de las señales de los FGF y en vez de esto comienzan a diferenciarse bajo el control de otras moléculas de señalización. Por ejemplo, el ácido retinoico producido por las células mesenquimatosas
del flanco actúa como morfógeno para desencadenar la causa genética que determina e induce la diferenciación del estilopodo. Un gen marcador de esta región es el MEIS, que codifica un factor de transcripción que pudiera participar en este proceso. La diferenciación de las regiones del pseudopodo y el autopodo implica otros genes, entre ellos el sonic, el head-hot, SHH. Los genes marcadores de esta región son HOXA11 para el pseudopodo y HOXA13 para el autopodo. No queda claro que si estos marcadores participan o no en el proceso de diferenciación, pero en general los genes HOX desempeñan un papel relevante en la definición de los patrones de los huesos de las extremidades. Bueno, ahora vamos a estar escribiendo nuestras reflexiones o opiniones para estar dialogándolas entre nosotras y hacer un intercambio de ideas. Bueno, aquí se fue la luz. Estamos sudando.
Qué calor. Casi termino. Ok. Ok. Entonces vamos a compartir las reflexiones que hemos eh, escrito a través de lo que ya leímos sobre la musculatura de las extremidades. Y empiezo con que la formación de la musculatura de las extremidades es un proceso que refleja la extraordinaria coordinación entre diferentes tejidos y sistemas durante el desarrollo embrionario. Que las células musculares provengan de los somitas y migren hacia las yemas de las extremidades para luego organizarse en compartimientos flexores y extensores. Muestra cómo la biología sigue un plan cuidadosamente estructurado, pero también flexible, capaz de permitir funciones y divisiones para crear músculos complejos e integrados. Un aspecto fusionante es la relación íntima entre nervios y músculo. La llegada temprana de los nervios espinales a las yemas no solo asegura la inervación motora y sensitiva, sino que además es indispensable para que los músculos anclen su madurez funcional. Esto evidencia que el desarrollo no depende de un solo sistema, sino también de la integración constante entre varios en un diálogo biológico y permanente. Reflexionar sobre este tema nos recuerda que detrás de cada movimiento que realizamos en la vida diaria, desde escribir, caminar o simplemente sostener un objeto, por decirlo así, es un origen embrionario, lleno de posiciones, de precisiones, de paso, de movimiento, etcétera. Además, comprender estos procesos ayuda a explicar y a cómo surgen las malformaciones musculares o alteraciones en la inervación, lo cual tiene un valor clínico crucial. Ahora paso con una de mis compañeras para que nos pueda dar un poco de su reflexión. Ok, yo le voy a estar dando un poco de mi opinión. En mi caso, lo que más me sorprendió es que muchas anomalías musculares no producen síntomas graves y pasan desapercibidas hasta que una persona se somete a una cirugía o un estudio de imagen, como por ejemplo la ausencia del palmar largo o la presencia de músculos accesorios en el pie. No siempre afecta la función, pero sí pueden generar confusión en un diagnóstico clínico. Eso me hace pensar que conocer las variaciones anatómicas es tan importante como conocer la anatomía normal. También me pareció fascinante el papel de los genes
en la regulación del desarrollo, como los genes de HOX o TBX5 y TBX4, que con un conjunto de factores de crecimiento como el FGF10 son los que determinan la posición y el crecimiento de las extremidades. Esto me hace pensar en lo delicado que es ese proceso. Una mínima alteración genética puede desencadenar malformaciones musculares o de las extremidades. Creo que como futuros profesionales de la salud debemos valorar la importancia de la embriología, ya que nos da la base para entender el origen de muchas condiciones congénitas. Esta es mi opinión. Paso con la otra compañera. Bien, estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por mis compañeras, pero de manera particular yo aprendí de que el desarrollo de las extremidades es un proceso complejo y delicado, puesto a que el desarrollo de esta depende de la interacción entre los músculos, nervios y genes, y que cualquier alteración puede generar anormalidades congénitas. Este va a comprender y a mejorar lo que es también lo que es la prevención en la salud prenatal. También algo que hay que recalcar es que conocer estas anomalías es clave para la práctica médica. Ok. Continúo con la conclusión o una reflexión grupal. En lo que pudimos discutir surgió la idea de que las anomalías musculares pueden verse como un ejemplo de la capacidad del cuerpo humano para adaptarse. En muchos de estos casos, la ausencia o duplicación de músculo no compromete de manera grave la función, lo que demuestra la flexibilidad del sistema musculoesquelético. También reflexionamos en cómo este conocimiento tiene aplicación directas en campos como la cirugía reconstructiva, la ortopedia, la neurología. También da a conocer una variante muscular que puede marcar la diferencia entre un diagnóstico correcto y uno erróneo. Finalmente, todos coincidimos en que la embriología es más que una teoría, no es más que una teoría, es una herramienta para comprender la clínica y para mejorar la atención del paciente. Esto fue todo. Muchas gracias por la atención y bye.